Buenas noches y bienvenidos a esta emisión de viernes 11 de mayo. Estamos listos con los temas más controversiales de esta jornada noticiosa y por supuesto hoy tenemos a un invitado especial, Julio Taramonti. Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Sandy y televidentes. Claro que sí, noche de viernes, sí, ya es hoy precisamente el 11 de mayo 2018 y los temas están tan interesantes, tan controversiales que el invitado, solo para que usted sepa, aquí a la medida lo que vamos a tratar, el tema, fíjate, Sandy, de la petición de la solicitud del Estado de Guatemala de retirar a 2 embajadores, pero esto y mucho más viene. Así es, pero ¿qué te parece si conocemos los otros temas que hemos preparado para usted? Bienvenidos y vamos con los titulares. Trabajadores estafados. Empresas les descuentan mensualmente su aporte, pero los patronos nunca le pagan al Seguro Social. ¿Quién velará por ellos? ¿Por soberanía o por dinero? Analizaremos las acciones y consecuencias tras la solicitud de cambio de embajadores a los gobiernos de Suecia y Venezuela. En entredicho, 9 artículos de la primera generación de cambios a la ley electoral y de partidos políticos podrían no tener validez. Analizaremos el caso. Recogerán vehículos morosos. Vienen las consecuencias para todos los que tengan más de 3 años sin registrar el pago por el impuesto de circulación de vehículos. ¿Ahora sí servirá el agua mágica? En 30 días iniciará el primer juicio que enfrentará Roxana Valdetti junto a otros acusados en el caso Amatitlán. 3 fallecidos en Nicaragua. Violentos enfrentamientos entre las fuerzas policiales y los estudiantes que manifiestan en Managua. Las deudas patronales en el ICS es un tema que estaremos abordando y es que afecta a más de 200,000 trabajadores que no gozan del beneficio del Seguro Social. Esta situación, se espera que se reduzca con procesos administrativos y también de revisión. El Seguro Social, entre empresas, municipalidades y entidades públicas, se adeudan más de 1.000 millones de quetzales. Nosotros tenemos la información de que si nosotros conseguimos el pago total de esos compromisos, podríamos estar incorporando unos 150 a 200,000 trabajadores más. Pero es importante también señalar que lo que también está sucediendo es que se refleja en el ICS un fenómeno de mucha rotación en las empresas. Es decir, hay empresas que emergen, que se fortalecen y que por supuesto empiezan a cotizar, pero que eventualmente también pueden derivar a nuevas empresas o empresas que desaparecen. Entonces ahí es donde también la cifra de lo que tenemos como cuentas por cobrar, hay que revisarla con el objeto de que verdaderamente tengamos con claridad cuál es el universo de todas las empresas que existen y que tienen esas deudas. El ICS recomienda a los trabajadores consultar en el sitio www.ixgt.org si el patrono ha cancelado las cuotas correspondientes luego del descuento que le realiza a su salario. El único requisito que se solicita es colocar su número de identificación personal DPI. Y es que la seguridad social es un derecho humano y por eso la mora patronal millonaria que se adeuda al ICS puede incidir en varias causas. Por ejemplo, la mala calidad del servicio, que ya de alguna forma esto es muy importante, el impago de las pensiones a todas aquellas personas que debe hacérsele o afectar en cuanto a no comprar los medicamentos que son para los afiliados y además, al final de cuentas, todo esto redunda en que los beneficiarios, es decir, aquellos afiliados al Seguro Social, son los principales afectados por el servicio de muy baja calidad. Sandy, esto realmente viene a ser entre una situación dura, casi pecaminosa e inmoral. ¿Cómo puede ser que no se estén pagando las cuotas patronales del ICS? Definitivamente. Vemos entonces 200,000 trabajadores que no gozan del servicio del Seguro Social, 200,000 cuotas que no se han pagado y esto simplemente se reduce a que la crisis que vive el ICS
en parte es por estas empresas especialmente. Correcto. Que no cumplen con el pago y con los beneficios para los trabajadores. Pero ojo, Sandy, porque veamos una situación, hagamos el análisis. Estas empresas en teoría le retienen al trabajador ese 4% que corresponde al IX. Así Aquí es. Lo inmoral, y por qué no decirlo, también lo ilegal, Sandy, está en que no solo se lo retiren, sino que no cumplan con el pago. Ahora, ¿cuántas quejas se han escuchado lamentablemente del servicio del Seguro Social guatemalteco? Y si encima de todo estamos afectando con una situación como estas a por lo menos, como bien tú lo dijiste, 200,000 trabajadores, estamos realmente poniendo en riesgo la salud y la vida del guatemalteco. Como tú mencionas también, Julio, hay algo muy importante. 200,000 trabajadores que no reciben este servicio, por supuesto, esta seguridad social. Pero yo me pregunto aquí, ¿dónde está la Procuraduría de los Derechos Humanos? Yo te felicito por esa pregunta y voy a explicar el por qué. La seguridad social, como decía al principio, es un derecho humano. Como derecho humano, dentro de los 30 que tenemos, aquí sí le compete precisamente a la institución del Procurador de los Derechos Humanos estar haciendo las supervisiones administrativas, como se llama. ¿Y cuántas veces has escuchado que lo han hecho? No, ya lo hubiéramos presentado aquí en A la Medida. Y mira, y las sanciones, es cierto que la Procuraduría de Derechos Humanos lo que hace son sanciones morales, pero también tiene el camino abierto con el Ministerio Público para presentar sanciones penales si es necesario. Esto podría de plano pues incurrir en un inicio, en un proceso para ver qué empresas son las que están engañando a sus empleados, a sus trabajadores, porque hablamos de que, como lo decía también el representante del IX, hay empresas que les descuentan esta cuota, pero no se la envían al IX. Entonces, ¿ese dinero para dónde se va? Exacto. ¿Sabes lo que pasa? Bueno, ese dinero se va obviamente para estas malas empresas, que serán pocas, pero existen, para seguir enriqueciéndose. Pero lo están haciendo a costa de un derecho humano, lo están haciendo a costa de engañar al trabajador. Y lo están haciendo a costa de la salud de todos los guatemaltecos afiliados al Seguro Social, que por eso cuando llega tiene que hacer las largas colas, y que por eso cuando llegan y dicen, aquí está el medicamento que tiene que tomar, sí, pero no hay, que por eso cuando llegan, al final de cuentas, si falla algo en el Seguro Social y venga dentro de 2 o 3 meses, Sandy, tal vez dentro de 2 o 3 meses esa persona ya murió. Son grandes falencias las que se tienen en el Seguro Social, todos lo sabemos, pero también todo este dinero es que hagamos cuentas. ¿Cuánto paga una persona, un afiliado? ¿Cuánto debería de trasladar cada empresa al Seguro Social? Y aquí tenemos representados 200,000 casos. Son millones. Imagínate, aquí estamos hablando de millones de quetzales. ¿Qué podríamos hacer con ese dinero, o las autoridades qué podrían hacer para mejorar el servicio de los afiliados? Ahí está precisamente cómo podría mejorar el servicio que presta el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, pagando más médicos, comprando más equipo y teniendo la medicina necesaria. Este asunto, al final de cuentas, está siendo bastante complicado, bastante recurrente, y hay que poner un alto. ¿Por qué hay que poner un alto, Sandy? Porque si no ponemos ese alto, más empresas van a empezar a hacer lo mismo, lamentablemente. Eso te iba a preguntar, aparte de la sanción moral de la PDH, de poder pedir el acompañamiento del Ministerio Público que se tendría que involucrar, ¿qué otra institución tendría o debería estar involucrada también en este proceso? De alguna manera, recuérdate, Procuraduría General de la Nación es el abogado del Estado. Aquí hay que revisar algunas cuestiones en cuanto al funcionamiento propio de la Junta Directiva del IX, porque de alguna manera ellos tampoco pueden eximirse de su responsabilidad. Mire, es que no brindamos un buen servicio porque no nos pagan los patronos. Bueno, entonces, ¿y qué es lo que ustedes hicieron? Están las sanciones administrativas, está la negociación con ellos. ¿Qué es lo que está pasando? Entonces, definitivamente podemos involucrar primero a la Procuraduría de los Derechos Humanos y eventualmente el Ministerio Público. Lo bueno, y eso hay que aplaudirlo, es precisamente el presidente de la Junta Directiva del IX el que está planteando este problema. Ahora hay que resolverlo, Sandy. Sin embargo, lo planteó, pero está atado de manos y pies prácticamente, porque ¿qué puede hacer él? Lamentablemente tiene las manos atadas. Y bueno, este es uno de los temas que tenemos preparados para usted, pero también hay otros. Le adelantamos entonces la situación con los 2 casos de los embajadores en el cual se solicitó el retiro. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el marco legal de todo este caso? Bueno, esto lo estaremos hablando, Julio. Al regreso, no nos cambie, somos A la Medida.
Pero esta semana han pasado cosas realmente impactantes en Guatemala y este es el tema que ahora vamos a analizar. Déjeme decirle que aquí tenemos en el estudio un invitado, es un analista en temas jurídicos diplomáticos, el licenciado Jorge Marroquín. Pero antes, Sandy, de que podamos hacer ese análisis, tú nos vas a presentar una información muy importante. Por supuesto, le queremos dar también la bienvenida al licenciado que nos acompaña. Bienvenido a este espacio. Y nos vamos a poner en contexto sobre el tema, porque el gobierno de Guatemala solicitó a los gobiernos de Suecia y Venezuela el retiro de sus embajadores del país. Conozca qué dijo la canciller guatemalteca al respecto. La canciller Sandra Jovel anunció en conferencia de prensa la decisión tomada por vía diplomática. El gobierno pide el retiro del embajador de Suecia, Anders Kompas, y de la embajadora venezolana, Elena Alicia Salcedo. Que se ha pedido el retiro de los embajadores de Suecia y de Venezuela, lo que eso no significa que se les está declarando non grato. En ningún momento se les ha declarado non grato. Guatemala tiene unas excelentes relaciones con ambos países. Esta información se ha manejado a través de las cancillerías en sus debidos tiempos. Meses atrás ya se ha venido trabajando este tema, se ha conversado con ambos embajadores, se les ha expuesto cuál es la política exterior de Guatemala. El gobierno espera que tanto el Reino de Suecia como la República Bolivariana de Venezuela nombren a nuevos diplomáticos. Al respecto, el vocero de la presidencia se refirió a la decisión del Ministerio de Relaciones Exteriores en pedir el cambio de los embajadores de estos dos países. El portavoz presidencial Heinz Heymann comentó sobre el cambio solicitado al Reino de Suecia y la República Bolivariana de Venezuela de sus embajadores acreditados en el país por actitudes que derivan en injerencia en asuntos internos del Estado de Guatemala y no acorde a la política exterior del país. Bueno, sobre ese tema ya la canciller el día de ayer ofreció una conferencia de prensa en la cual amplió todas las preguntas de los medios de comunicación. También se hizo un comunicado oficial compartiendo pues la información pertinente. Como usted sabe, en temas de diplomacia se maneja cierta restricción o cierta información mínima hasta que las partes pues han llegado a un entendimiento. Heymann descartó que los cambios en los embajadores sea por el apoyo que estos gobiernos dan a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Suecia efectivamente es un país que apoya a la CICIG en Guatemala, que lo va a seguir apoyando hasta donde ellos lo consideren oportuno, y el cambio de embajador no incide en los apoyos que el país pueda tener con Guatemala. Es sencillamente un cambio de la persona que representa a Suecia en Guatemala. Pero como dicen que toda acción tiene una reacción, por supuesto que aquí hay cosas que van a suceder. La primera acción en este proceso es la notificación oficial a los gobiernos de Suecia y Venezuela por parte del gobierno guatemalteco. Luego se explican cuáles van a ser las razones detrás de estos cambios y eso ya lo verá usted en los análisis porque los cambios tampoco son así arbitrarios. Es más, corrió la noticia de que esta misma mañana el pleno del cuerpo diplomático estaba reunido también para ver qué es lo que iban a decidir, algún pronunciamiento oficial o alguna postura ante esta decisión. Y bueno, precisamente para esto, Sandy, televidentes, tenemos acá en nuestros estudios como invitado al licenciado Jorge Marroquín. Le damos la bienvenida, licenciado. Gracias, licenciado. Bienvenido a La Medida. Buenas noches. Bueno, perdóneme usted, pero yo le quiero consultar el marco legal sobre esta solicitud de retiro de estos dos embajadores. ¿Bajo qué argumentos legales el presidente se puede amparar? Es importante determinar de que esto no es una decisión arbitraria, esto no es una decisión que provenga de una decisión sin un fundamento, sin un asidero legal, sino que se está fundamentando el Estado como parte de la Convención de Viena sobre las relaciones diplomáticas de 1961, mediante la cual el Estado se reserva un derecho que es de poder expulsar a cualquier representante de cualquier Estado sin necesidad de exponer los motivos de causa. A ver, esto es muy importante lo que está diciendo el licenciado Marroquín. Quiere decir que esto lo ampara ya per se un instrumento internacional
como es la Convención de Viena. Pero si nos vamos a la legislación nacional, ¿está amparado dentro de las funciones del presidente constitucional de la República? Así es, licenciado. No únicamente está establecido o fundamentado en un convenio internacional que rige no solo a Guatemala. ¿Correcto? Es necesario hacer constar ese extremo, porque no solo es a Guatemala el país al que está rigiendo este convenio, sino es a nivel internacional. Vamos en este momento, para poder continuar con este análisis tan puntual que nos está haciendo el licenciado Jorge Marroquín, con otras consecuencias que van a ser bien importantes. Vea usted lo siguiente, hay un cambio de embajadores, lo cual ya nos decía el licenciado Marroquín que esto puede ser normal, por supuesto, esto pasa en varios países. Ecuador lo hizo el año pasado con el embajador venezolano y no pasó absolutamente nada. Puede haber una disminución en cuanto a la posible ayuda económica que se presta por parte de gobiernos, como el gobierno de Suecia, a las organizaciones de la sociedad civil, pudiera eventualmente llegar a ser una de las consecuencias. ¿Pudieran también haber menos donaciones a futuro para Guatemala? Sí. Eventualmente puede ser, pero no necesariamente. Ahora, una situación importante, y con esto quiero regresar, si me lo permite, Sandy, sí, con claro, el licenciado Marroquín. ¿Puede esto significar una ruptura diplomática? En ningún momento, licenciado, pues como le aclaré en su principio, este es un convenio internacional que nace a raíz de un conflicto de guerra entre varios estados. Entonces se abre la vía diplomática, se abre para que los países puedan recibir a emisores de otros países. A raíz de este convenio de Viena sobre relaciones diplomáticas, se da nacimiento al derecho de legación o el jus legatis, que únicamente lo que establece es que los países puedan recibir emisarios de otros estados. Eso sí, respetando la injerencia del derecho interno. A eso quiero ir. Este punto es vital. Gracias, licenciado Marroquín. Según estos protocolos internacionales y lo que reza la Convención de Viena, ¿qué es lo que puede o qué es lo que no puede hacer un diplomático en cualquier otro país que no sea el suyo? ¿Hasta dónde puede llegar su actuar? Pues mire, el convenio es muy claro en establecer las facultades establecidas, determinadas, en las cuales un emisario diplomático tiene que hacer en su función. Una de esas es representar al Estado acreedor, ¿sí? Sí. Una es ver los intereses de sus connacionales, ¿sí? Ver los acontecimientos que fortalecen las relaciones entre los países. Pero también es claro el convenio internacional en establecer de que no podrán ser utilizados de manera incompatible con las funciones de su misión diplomática. Por supuesto. Y en este punto yo quiero conocer, porque tengo entendido también que ustedes desde el punto diplomático conocen acerca de los embajadores, los antecedentes, la trayectoria, porque ellos precisamente son diplomáticos de carrera. Correcto. Y aquí, antes de que el licenciado Marroquín nos amplíe esta situación, yo te voy a comentar algo. Son, por supuesto, diplomáticos de carrera, como tú dices, pero, por ejemplo, en el tema del embajador Comparz, y usted tal vez me apoye en esto si la información la podemos ampliar. Él ya tuvo problemas en una misión diplomática en la cual estuvo en uno de los países más conflictivos en África Central. De hecho, de ahí fue expulsado. Y si no me equivoco, también pasó algo en Sudamérica similar con el embajador Comparz. Mire, licenciado, yo lo que le puedo dar, mi información, es basarme en la Convención Internacional, ¿sí? Establecer de que en ningún momento se está dando una resolución no basada en derecho, porque hay un convenio internacional que sustenta la resolución acaecida, adoptada por el gobierno. Y aparte que se debe respetar también. Así es. Ahí quiero informar a la población de que realmente aquí no se está rompiendo un orden constitucional, un orden diplomático. La relación diplomática entre los estados continúa. Estas personas, sin exposición de motivos, deben de salir del país por solicitud sin exposición de motivos. Y televidentes de A la Medida, Sandy, licenciado Marroquín, cuando se dio la revolución allá la revolución en la década de los 40 acá en Guatemala, ya hubo en el primer gobierno de esa revolución con Juan José Arévalo un antecedente real. Hablemos las cosas como son. Había una compañía, en este caso la United Fruit Company, que tenía muchos intereses en Guatemala. Se les fue quitando poco a poco esos intereses, esos terrenos, esas propiedades que tenían en nuestro país. Y
Estados Unidos mandó un embajador de apellido Patterson. Él se reunió 1, 2, 3, hasta 8 veces con el presidente Juan José Arévalo. Le ofreció de todo, el cielo y la tierra, llevarlo, condecorarlo, hacer esto, lo otro, viajes. Pero Juan José Arévalo se mantuvo firme. Al final de cuentas terminó, como en este mismo caso, siendo sacado del país. Lo tuvieron que trasladar hacia otra misión diplomática y nombraron otro embajador en Guatemala. O sea que aquí mismo en Guatemala ya existe un antecedente. Y aparte, si nos vamos a nivel internacional, ¿este no es el primer caso en el que un presidente solicita el retiro de un embajador? Así es, no, esto es un tema que se ha dado en repetidas ocasiones y pues es importante informar a la población de que no se está dando una ruptura entre estados. En ningún momento se está deteniendo la relación entre Guatemala y los estados. ¿No es un non grato, licenciado? Esto es un proceso que deviene de declarar non grato a una persona, pero es antecederse a esa situación. Es decir, se está agotando la vía diplomática tal y cual se resolvió por la Corte de Constitucionalidad. Correcto. En su momento procesal oportuno. Y aquí quiero expresar una situación. Dentro del ámbito de la seguridad hay 4 pilares fundamentales: la seguridad interior, y el segundo de ellos es la diplomacia, porque la diplomacia es la primera forma de seguridad que un Estado puede tener. Ahora se hablaba aquí de un poco de injerencia, ¿verdad? Exacto. Dentro del quehacer nacional. En temas internos. En contexto, perdón, Sandy, pongo en contexto lo que hacía la embajadora de Venezuela. Fíjate que se reunía con organizaciones campesinas en el interior, en San Marcos, en Huehuetenango, para darles a conocer lo que es la filosofía del socialismo del siglo XXI, la filosofía del gobierno de Chávez. Pero, Sandy, licenciado Marroquín, Venezuela, ¿será que está bien o mal para que copiemos ese modelo que ellos están manejando? Y eso aparte, es injerencia. Aparte, yo quiero preguntar, ¿está dentro de las funciones de una embajadora ese tipo de actividades? Mira, Sandy, es claro, es contundente la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas. En su artículo 41, en el tercer párrafo, establece que los locales de la misión, es decir, los representantes de esa misión del Estado, no podrán ser utilizados de manera incompatible con las funciones de su misión. Es decir, se deben de circunscribir a las funciones que establece claramente y literalmente la misma convención, que es ley del Estado de Guatemala. Claro. Y el jefe de la diplomacia guatemalteca, en este caso por la alta magistratura que tiene, ¿no es acaso el presidente de la República? Por supuesto, él debe regir esto. ¿Verdad? Sí, lo puede regir, lo puede mandar y es absolutamente, como dice el licenciado Marroquín, totalmente legal dentro de lo que es la Convención de Viena y Constitución Política de la República de Guatemala. Yo tengo aquí una duda. ¿Qué pasa? El presidente ya hizo la solicitud de retiro, una vía diplomática, pero ¿qué pasa si los gobiernos, tanto de Suecia como de Venezuela, no hacen caso? Pues también la convención es muy amplia, breve todo este tipo de situaciones. Correcto. Y lo que establece es de que el Estado desconocerá, no a la misión, es muy claro, a la persona, a las personas, y se circunscribirán al Estado de derecho que rija en el país. ¿Y en ese caso podrían ser expulsados los diplomáticos? Únicamente no van a ser reconocidos como una misión diplomática. En sus declaraciones y en su actuar serán juzgados como cualquier persona individual dentro del territorio guatemalteco. Prácticamente se desacredita al embajador, porque recordemos también que cada misión que viene, el presidente tiene que firmar precisamente esa carta. Así es, ese es el exequatur, lo que es recibir las cartas, las credenciales de un Estado y reconocer el derecho de delegación de ese Estado como un emisor, un agente emisor del Estado para que pueda llevar a cabo, desarrollar una misión diplomática dentro del Estado de Guatemala. ¿Cuál debería ser entonces el mejor camino que deben de tomar los gobiernos de Suecia y de la República Bolivariana de Venezuela para resolver esta situación? Licenciado, yo me debo de circunscribir a lo que establece la Convención de Viena. ¿Y qué dice la Convención? Y es únicamente que sin expresión de causa deben de ser cambiados, sustituidos por parte del Estado con el cual se está llevando a cabo la relación diplomática. Es decir, si yo no puedo emitir una opinión política, ¿qué va a hacer el presidente? Pero yo me puedo circunscribir a que la Convención de Viena
establece totalmente el camino, cuál es el que se debe llevar a cabo, está pegado de ley, no hay ninguna emisión en contra de la ley y eso es lo que es importante, informarle al pueblo de Guatemala cómo se está llevando a cabo este caso, que es a base de una convención internacional. Usted lo ha dicho, es decir, esto, Sandy, al tenor del experto, y muchas gracias al licenciado Jorge Marroquín, queremos agradecerle el estar presente acá en A la Medida. Esto es absolutamente legal y como debe ser, pero definitivamente esto ha sido noticia, ¿verdad, Sandy? Así que, ¿qué piensas que pasará? Bueno, yo creo, y lo pongo así, a estos países les gustaría que nuestros embajadores en estas naciones se metieran en asuntos internos. Qué buena pregunta, ¿Qué pasaría ahí? Con esto quiero cerrar el tema y por supuesto agradecerle al licenciado por acompañarnos. Es un gusto acompañarlos y sobre todo informar a la población guatemalteca de los temas de noticia nacional. Gracias, licenciado. Muchas gracias. Vamos a corte, no nos cambies, somos A la Medida. Regresamos. Y vamos con este tema que surge desde el Congreso de la República, donde el diputado Fernando Linares Beltranena presentó un proyecto que adhiere 9 artículos a la ley electoral y de partidos políticos para evitar así el retraso en los comicios electorales. En el año 2016, 30 artículos de la reforma a la ley electoral y de partidos políticos recibieron enmiendas en el Pleno durante la tercera lectura. El diputado Fernando Linares presentó un proyecto de iniciativa que busca reemplazar los 9 artículos no enviados en el 2016 por otros 9 que ya obtuvieron un dictamen favorable. En el 2015, la comisión dio dictamen favorable. Se aprobó en segunda lectura, se fue a la CC, regresó de la CC, pero el Pleno en el 2016 le hizo 30 enmiendas a 30 artículos, que está bien, de los cuales 21 fueron aceptadas las observaciones de la CC y otros fueron improbados, pero 9, que son los que están aquí, no fueron a la CC. La presidencia de este año incumplió con la Constitución. Solución: la enmienda que presentamos para salvar estos 9 artículos, pero para no mandarlos de nuevo a la CC, decidimos tomarlos de aquí arriba, porque favorable de la CC y por lo tanto se suman a lo que ya ha sido aprobado y que no necesitaba dictamen para modificar la ley electoral. De esta manera lo podemos arreglar en el Congreso. Lo que el Congreso desarregló, el Congreso debe enmendar. El diputado indica que si el Pleno llegara a hacer enmiendas por artículo, el proceso electoral se vería afectado. Pero cualquier enmienda a estos 9 artículos tiene que obtener 105 votos. Y creo que los diputados van a tener conciencia que si le meten enmiendas, se tiene que ir a la CC y ahí se puede perder el proceso electoral. Mientras tanto, el análisis de las reformas enviadas por el Tribunal Supremo Electoral, así como propuestas de otras instituciones, continúan. Dentro de las propuestas para las reformas a la ley electoral y de partidos políticos fue integrada la de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales, ASIES, que propone el fortalecimiento y participación de nuevas personas en los procesos electorales. La Comisión de Asuntos Electorales del Congreso de la República continúa el proceso de análisis. Y ahorita pues nos están dando seguimiento esta nueva conformación de la Comisión de Asuntos Electorales para conocer las propuestas, conocer también qué es lo que nosotros pensamos o cuál es la opinión que se tiene sobre la propuesta del Tribunal Supremo Electoral. Lo que considero importante es ver los puntos en común y también los puntos en los que no se está en común para ver cómo se logra una convergencia en estas propuestas. La propuesta contempla las necesidades y exigencias de la ciudadanía para incrementar la participación en los comicios electorales, señaló Celia Luna, investigadora de ASIES. Básicamente lo que nosotros proponemos es que no se llame a los partidos departamentales o partidos distritales, en el caso de Guatemala, sino que se permita, se amplíe la participación de organizaciones a nivel municipal, departamental y claro, los que ya existen a nivel nacional. La lógica de esto es que
si una organización se empieza a formar a nivel municipal y esta logra tener el apoyo y el respaldo suficiente de los ciudadanos de ese municipio, pueda crecer en las próximas elecciones. Lo que se busca con esta propuesta es acercar a los políticos, acercar esas organizaciones políticas a los ciudadanos que muchas veces se sienten sin una voz, sin un voto dentro del Congreso, sin esa representación que es tan necesaria dentro de los partidos políticos. Pero este tema no es para nada simple, porque todo esto que usted acaba de escuchar conlleva muchas consecuencias. Partamos de una base muy importante. Estos 9 artículos, que pareciera insignificante decir 9 artículos, hablan de situaciones medulares en cuanto a la ley electoral y de partidos políticos. Los votos nulos dice que cuentan y que si por lo menos se alcanza un 50% de votos nulos en una elección, la elección es declarada nula y debe repetirse. Esto significa pérdida de tiempo y de millones para el Estado guatemalteco. También prevé que los diputados que hoy son considerados tránsfugas puedan volver a elegirse, y esto habría que analizar qué tanto es positivo o no, porque tal y como había dicho la Corte de Constitucionalidad, podían hacerlo pero esperando un periodo de por medio, 4 años. Y de alguna manera esto pues está abriendo espacios para el diálogo, pero más que el diálogo, para la controversia en los medios de comunicación. Por eso es importante que acá en A la Medida, Sandy, analicemos a profundidad este tema. Así es, Julio, pero imagínate, con el tema del transfugismo, lo que se buscaba precisamente es que los diputados tuvieran una ideología política, que pudieran darle seguimiento. Sin embargo, ahora lo que nos están dando una muestra es de que prácticamente valen más los intereses personales que la ideología. Es que se dieron cuenta en este tema que habían cometido un error en una enmienda que hicieron. Claro. Y cuando se están dando cuenta que ya van a hacer las elecciones, la convocatoria será la segunda semana del próximo año 2019, oh Dios mío, ya no podremos participar. Entonces, ojo con esos intereses particulares y personales. Pero la situación es muchísimo más de fondo, Sandy. Por supuesto. Hay 4 leyes que son consideradas constitucionales. Una de ellas es la ley precisamente electoral y de partidos políticos, la ley de orden público, la ley de amparo y exhibición personal y constitucionalidad, y la ley de libre emisión del pensamiento. ¿Qué significa esto, Sandy? Que no se puede modificar ninguna de estas 4 leyes, y aquí estamos hablando de la ley electoral y de partidos políticos, si antes no cuentas como Congreso con un dictamen que debe ser favorable de la Corte de Constitucionalidad. Pero ya había dictamen, las famosas Sandy, recomendaciones que ya se hicieron y que prácticamente con todo este proceso se están obviando. Es decir, fueron por gusto las recomendaciones de la Corte de Constitucionalidad. Sandy, ¿qué puntual ha sido en este análisis? Es correcto, lo que tú has dicho es muy cierto. Este proceso no es de ahora, empezó en el año 2015, 16, 17, ya vamos al 2018. Y sí, la Corte de Constitucionalidad había dado ya un dictamen, pero ¿sabes cuál es la sorpresa? Que precisamente estos 9 artículos que ahora se quieren aprobar solo de esta manera por el Congreso, que en lo normal, si no fuera una ley constitucional, lo pueden hacer, quieren obviar ese otro paso de la consulta porque los modificaron. Si los modificaron, Sandy, cae por su propio peso. ¿Debe o no haber una segunda consulta a la Corte de Constitucionalidad? Por supuesto que tiene que haber. Aparte de esto, yo quiero preguntarte algo. ¿Qué pasa si los diputados aprueban y no toman en cuenta la Corte de Constitucionalidad? ¿Se podría considerar como válida o hay algún tipo de efecto ilegal? Me encanta lo agudo de esa pregunta. Si los diputados hacen eso, como lo explicaba bien el diputado Fernando Linares Beltranena, lo que va a pasar que con esas 2/3 partes, mayoría calificada, 105 votos, la Corte de Constitucionalidad, mediante cualquier amparo que interpondrá cualquier persona, ciudadano o grupo de interés, va a ser declarada inconstitucional. Simple y sencillamente porque no se siguió el paso constitucional. Y es que está en ley, no se pueden saltar las leyes y por supuesto tampoco... Menos la Constitución. Y menos a un órgano tan importante como es la Corte de Constitucionalidad. Y antes de ir a Corte, quiero concluir con esto. La primacía legislativa está en el artículo 175 constitucional. Dice que cuando una ley altera, tergiversa o contradice lo que dice la Constitución, en este caso no seguir los pasos de la consulta de la Corte de Constitucionalidad, es nula ipso iure, quiere decir nula de pleno derecho. Sandy, no nace a la vida jurídica, inconstitucional. Pero este tema va a seguir y nosotros también seguiremos con el análisis, pero es momento de hacer una pausa. ¿Y qué les parece si luego de esto hablaremos de otras noticias que también han destacado en esta jornada? Correcto, así que no nos cambie. Y bueno, luego
luego de 4 días de estar en paro, de tomar la Plaza de la Constitución y también las instalaciones del Ministerio de Educación, Julio, los maestros se retiran. Al fin, por Dios. Vamos a dar clases. Y bueno, también para hablar de este tema tenemos un enlace en este momento. Claro que sí, Sandy, y acompáñenos por favor acá en A la Medida porque tenemos a nuestro compañero Samuel Orozco con esta nota. Samuel, buena noche. Adelante. Así es, muy buenas noches, televidentes. Luego de todo lo que hemos venido conociendo en cuanto al tipo de manifestación que se ha realizado por parte del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación en Guatemala, se han venido realizando diferentes procedimientos. Hoy todo parece que han llegado a unos acuerdos. Por lo tanto, nosotros hemos buscado la versión de forma inmediata con el viceministro de Educación para que nos dé a conocer a qué detalles, a qué acuerdos se llegaron, qué va a pasar entonces con las personas que todavía están manifestando, qué va a pasar a partir del día lunes y a partir del día de hoy. Buenas noches, viceministro. Buenas noches, muchas gracias por la oportunidad. En principio, quiero mencionar que siempre bajo el liderazgo del señor ministro de Educación hemos estado llevando a cabo una serie de reuniones para buscar acuerdos que permitan que garanticemos en conjunto el derecho a la educación de los niños. Y durante ya varias semanas, especialmente las últimas semanas, estuvimos llevando a cabo reuniones y hoy concluimos con el acompañamiento del señor Procurador de los Derechos Humanos, con la ministra de Trabajo, varios acuerdos. Número uno es que establecimos una mesa que permita discutir de manera continua las mejoras estructurales que hay que hacer en educación. Número dos, como Ministerio de Educación, con el acompañamiento de las entidades mencionadas hace un momento, vamos a seguir con los procesos para buscar la homologación de un pacto colectivo. Número tres, también el sindicato hizo un compromiso de retirar o de desocupar la Plaza de la Constitución a partir del día de hoy y el día lunes hacer la entrega de las direcciones departamentales de educación y reanudar a sus labores normales. Número cuatro, nosotros como Ministerio de Educación asumimos el compromiso de tener reuniones con la Comisión de Finanzas y distintas comisiones del Congreso de la República para lograr el incremento al techo presupuestario del Ministerio de Educación y que permita de alguna manera el favorecimiento del cumplimiento del pacto colectivo. Bueno, quiere decir entonces, y para finalizar este enlace informativo, que hay compromiso de que ya no van a manifestar de como lo están haciendo e incluso la sede del Ministerio de Educación. Bueno, es bien importante resaltar lo siguiente, porque es un acuerdo establecido, es que se respeta y se garantiza ese derecho a la manifestación. Sin embargo, en conjunto, por los compromisos que asumimos, debemos de volver a las clases y asegurar que los niños tengan ese derecho a la educación. Entregar los edificios. Así es. Correcto, muchísimas gracias, lo hemos escuchado entonces. Todo parece que a partir del día de hoy comienza ya a darse cumplimiento de los pactos que se hicieron, de los acuerdos que se llegaron en estas mesas, que por supuesto van a continuar según lo que indicaba el viceministro de Educación. Regreso al estudio principal, buenas noches. Buenas noches para ti, Samuel Orozco. Gracias por esta información de último momento. Finalmente se retiran los maestros, pero ¿después de qué? Es que, Sandy, después de que la Cámara del Agro interpuso un recurso de amparo que fue otorgado de manera provisional por la Corte de Constitucionalidad, si no, ellos seguirían ahí manifestando y la educación de nuestros chicos no les importa. Ay Dios, hasta los extremos que llegamos, Sandy. Esto podría decirse que las medidas podrían continuar. Lamentablemente sí. Y en las noticias judiciales, en 30 días iniciará el primer juicio que enfrentará a Roxana Valdetti junto a otros acusados, esto en el caso Lago de Amatitlán. Según la acusación de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, Roxana Valdetti, su hermano Mario Valdetti y exfuncionarios del manejo sustentable de la cuenca y del lago de Amatitlán y otras personas se organizaron como una estructura criminal para defraudar al Estado guatemalteco, entregando a una empresa israelí un contrato ilegal de 137 millones de quetzales para la limpieza del lago. A criterio de la Fiscalía, el grupo criminal tuvo la intención de obtener un beneficio económico,
En el contrato se estipuló la entrega de 23,000 galones de líquido especial para sanear el lago de Amatitlán. Las pruebas de laboratorio establecieron que solo era agua con sal. Con ese dictamen, la FESI señala que la intención era defraudar al Estado de Guatemala. El lunes 11 de junio de este 2018 iniciará el primer juicio en un tribunal de mayor riesgo que estaría enfrentando la ex vicepresidenta Roxana Valdetti, su hermano Vario Valdetti y otras personas implicadas en el caso Lago de Amatitlán. Las partes procesales, es decir, los abogados, los fiscales y los querellantes, ya fueron notificados de quienes estarán integrando esta judicatura de alto impacto para desarrollar el debate oral y público. Y de esa cuenta ha vencido el plazo que establece la ley para que algunos de los profesionales de derecho, si tuvieran alguna inconformidad con la integración del tribunal, tuvieran la oportunidad de recusar o bien decir de que están inconformes con la institución de ese tribunal de mayor riesgo. De esta cuenta, compañeros, el 11 de junio, dentro de un mes, iniciará el primer debate que estará enfrentando Roxana Valdetti, implicada en el caso Lago de Amatitlán. Este proceso penal se reactivará antes del inicio del debate oral y público. El 25 de mayo, los jueces de la Judicatura escucharán las solicitudes de los abogados defensores que sus patrocinados sean beneficiados con una medida sustitutiva antes de iniciar el juicio. Y en otras noticias, le pregunto, ¿ya pagó el impuesto de circulación de su vehículo del año 2018? No tenga pena, hay tiempo. Pero si usted no ha pagado el impuesto de circulación de 3 años atrás, a partir del 26 de mayo de este año va a ser retirado, recogido por la SAT y por las autoridades competentes el vehículo y va a quedar completamente inhabilitado, según indicaron en esta jornada autoridades de la Superintendencia de Administración Tributaria. Que la Administración Tributaria lo dará a conocer a las autoridades de policía. Recordemos que la Administración Tributaria tiene a cargo el registro fiscal de vehículos, que es aquel que corresponde a todos los vehículos habilitados para circular en el país. Lo vamos a dar a conocer a las autoridades de policía. Según la Superintendencia Tributaria, son 308.289 vehículos que tienen registro de morosidad por más de 3 años, que corresponden a 254.000 contribuyentes. La mayoría de vehículos es del área de la capital y de municipios aledaños. La mayor parte de los contribuyentes están en la región central. En el caso de esta, 97.387 contribuyentes con 121.814 vehículos, que representan 73.09 millones de quetzales. Pero tómelo en cuenta, según la ley de la SAT, los que no cumplan con ponerse al día pueden perder una serie de beneficios fiscales. En cuyo caso el contribuyente pierde el 75% de rebaja en la sanción, que equivale al 100% del impuesto. Por eso vale la pena considerarlo, porque la Administración Tributaria va a comenzar a realizar esas notificaciones en breve. Hoy todavía es tiempo que las personas puedan acercarse a los bancos del sistema o hacerlo desde la comodidad de casa o oficina a través del sistema de Clarabote. Pueden pagar y van a gozar de esa rebaja, solo van a pagar los intereses respectivos. Pero si acaso, y la multa rebajada en un 25%, Pero si nosotros les realizamos una notificación, un requerimiento puntual de pagar, entonces esa multa la pierden. Según la SAT, por más de 3 años, 254.019 contribuyentes no han cumplido con el pago del impuesto. Esto corresponde a 308.289 vehículos. La SAT deja de percibir 157 millones de quetzales. A partir del 26 de mayo, iniciará la inhabilitación de vehículos. El 31 de julio vence el plazo para el pago normal del impuesto sin multas o recargos, los que están al día. Para este año se espera recaudar 900 millones de quetzales. El parque vehicular suma más de 3.2 millones de unidades. Noticias internacionales, se reportan 3 fallecidos durante el enfrentamiento entre las fuerzas policiales y los estudiantes que manifiestan en Managua, Nicaragua.
2 jóvenes y un hombre se sumaron a la lista de fallecidos que hasta el miércoles la Comisión Permanente de Derechos Humanos ubicaba en 63. Las víctimas recibieron impactos de bala en medio de ataques contra la Universidad Politécnica de Nicaragua, la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua y sus alrededores. La policía negó su presencia cerca de los recintos universitarios, pero medios de comunicación constataron la movilización de antimotines y guardias operativos en los alrededores, mientras que en redes sociales circularon videos y fotografías que lo confirman. Las protestas iniciaron como manifestaciones estudiantiles contra una reforma al Seguro Social, pero la violencia y detención arbitraria de los participantes causó indignación popular y extendió la movilización a todo el país, que se ha mantenido viva desde el 18 de abril. Y de esta forma ponemos punto y final a esta emisión, Julio. Ha sido una semana bastante intensa en las noticias. Y seguramente la próxima semana será igual de intensa. Así que nosotros agradecemos su sintonía a la medida y lo esperamos el próximo lunes. Buenas noches, Andy. Buenas noches y feliz fin de semana.